tal, queridos betelianos? ¿Cómo están? Les saluda Samuel Cisterna, para el que no me conoce, desde Batán, Mar del Plata. Estoy muy, pero muy feliz de poder compartir estos minutitos con todos ustedes. Quiero agradecerles a todo el equipo de Betel que me permitan esta oportunidad de poder dirigir un pequeño mensaje, una pequeña reflexión para todos los jóvenes que forman parte de esta comunidad de fe que tanto amo y que tengo muy lindos recuerdos, por supuesto, de aquella vez que tuvimos la fortuna de compartir la música cara a cara. Hace unos 2 días atrás yo subí un posteo en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, y subí una foto de mis hijas. Y le preguntaba a los que me siguen a quién creían que se parecía mis 2 hijas, ¿no? Si más a mí o a mi esposa. Entonces muchos empezaron a decir, por ejemplo, que la más chiquitita se parecía a mi esposa y que la mayor se parecía a mí. Otros decían a la inversa, que la más chiquita se parecía a mí, que la mayor tenía más rasgos físicos parecidos a mi esposa. Lo cierto es que nadie, por lo menos de lo que leí hasta hoy, nadie puso de que ninguna de mis 2 hijas se parecía ni a mí ni a mi esposa. Y eso es fascinante. Fascinante en el sentido, sí, por lo que yo estoy intentando transmitir, ¿no? Tienen inevitablemente mi sangre dentro de sus venas y mis genes, mi ADN también está siendo parte de ellas. Entonces, muchos de los rasgos físicos hace que se parezcan a mí. Y también, obviamente, no solamente lo físico, sino también el carácter, la capacidad de poder asimilar la música de otra forma diferente a como la asimilan otros niños. Entonces eso es extraordinario. Y eso pasa porque simplemente somos padres e hijas, ¿no? Y eso no debería sorprendernos. Por ejemplo, alguien me dice, ¿viste cómo juega el hijo de Messi a la pelota? Y la verdad que no me sorprendería, nunca lo vi, pero tampoco es una novedad o una noticia como para llamar, que de pronto nos llame tanto la atención. Porque en realidad, si sabemos que es el mejor del mundo, se supone que sus hijos van a tener eso en su esencia, en su ADN, porque son hijos del mejor jugador del mundo. Ahora, ¿sabes qué es lo extraordinario y qué es lo preocupante? Que muchos de nosotros a veces decir que somos hijos de Dios. O sea, solemos definirnos como cristianos, como hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes, Señor de Señores, pero noto de que a veces nuestro carácter, nuestra manera de reaccionar en la vida, a veces no es el mismo que tiene Dios. Entonces hay algo que de pronto deberíamos repensarnos cuando de pronto encontramos en el camino gente que no tiene las cualidades de Dios. Por ejemplo, yo me he encontrado con personas frustradísimas en la vida dentro del ámbito cristiano que me dicen, no, eso es para vos, pues vos sos creativo, yo no sé, soy cero creatividad. Entonces cuando yo le digo, no, eso es una mentira que alguien te hizo creer. En tu ADN está la primera característica de Dios que aparece en el Génesis, que es Dios creador. Entonces, un hijo de Dios inevitablemente tiene que ser creativo en algo, es creativo en algo. Otra característica de Dios, por ejemplo, es que Él es tardo para la ira. Y acá, bueno, arrancamos un tema largo, pero dice la Biblia que Él es tardo, se tarda mucho en enojarse, no se calienta y va a las trompadas y larga rayos enseguida. ¡1,5 kilos de crema del cielo! ¡Pero por favor! Es una persona más bien que sabe dominarse, que ama, que prolonga la misericordia, su gracia. Entonces eso es interesante para pensar. Pero haciendo a un lado esas 2 características, yo quiero hablarte hoy muy rápidamente de una de las características que más me emocionan de Dios, y es la que está descrita en el libro de Proverbios capítulo 30, verso 30. Yo nunca me pude olvidar de esta cita bíblica. Proverbios capítulo 30, verso 30. Y dice lo siguiente:
que el león es el animal más fuerte entre todos, que no vuelve atrás por nada. Grabate esa frase en la cabeza. No vuelve atrás por nada. Es el animal más fuerte entre todos solamente porque no vuelve atrás por nada. O sea, el león tiene que cazar para poder comer, y a veces se encuentra, no sé, un animal súper rápido y lo tiene que correr, y a veces se le escapa. A mí si yo salgo y yo tuviera que vivir de eso y de pronto se me escapa uno, se me escapa dos y listo, yo ya está, ¿no? De pronto sí, que tengo que empezar a inventar algo o hacer una sociedad, algo como para que de pronto alguien me ayude. Pero sin embargo, el león no vuelve atrás por nada. O sea, fracasa una y otra vez, pero sigue corriendo hasta que logra cazar su presa. Entonces eso es muy, muy importante. Ahora, también pasa que cuando a veces se encuentra criaturas indefensas de animales, por ejemplo, corderitos o animales muy, muy, muy recién nacidos, el león es un animal que cuando lo encontró y tiene hambre, no vuelve atrás por nada. O sea, se lo va a terminar liquidando porque tiene hambre. No es que se le agarra una corazonada de pronto no. Él tiene hambre, arrancó algo, llegó, lo consiguió y no se vuelve atrás por nada. Vos fíjate que la Biblia describe que nuestro Dios, que el Señor Jesús, es el león de la tribu de Judá. Y ni él ni su Padre Dios se volvieron atrás en ningún momento. En los momentos importantes, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, cuando llegó el momento de la cruz y Jesús está orando en el Getsemaní y le dice: Padre, hay chances de que podamos cambiar la jugada. Y yo como papá, yo a veces pienso que si un hijo me dijera eso, y yo digo, ya está. Con la clase de cristianos que van a salir para adelante, 2000 y pico de años después, más vale abortemos el plan. Jesús, no te vamos a matar, te vamos a evitar este dolor, ¿no? Yo haría eso como padre. Pero el padre inició un plan de rescate y por esa razón, aunque de pronto estaba el hijo de por medio, él decidió no volverse atrás. Él termina lo que arrancó. Y Jesús, cuando vio que su papá hizo silencio, él también dijo: bueno, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y fue, y no volvió atrás por nada. Pudo haberse bajado de la cruz, pero no lo hizo. Entonces eso nos habla de una esencia, de una característica en el ADN de nuestro papá, que obviamente nosotros, por ser hijos de Dios, se nos debería notar de que somos personas que no volvemos atrás por nada. Hace muy poquito estuve en un programa de televisión de uno de los ministerios juveniles más grandes de mi ciudad. Si uno tuviera que contar cuántos jóvenes hay en esa iglesia, yo creo que fácil, a ojos cerrados, entre adolescentes y jóvenes, estamos hablando de 5.000, 6.000 jóvenes. Y tuve la fortuna de ser invitado por este ministerio juvenil a un programa de televisión. Ahora, cuando yo llego, obviamente estamos en medio de una pandemia. Me imaginé que no iban a estar los 5.000, ni los 2.000, ni los 1.000, ni nada, sino que iba a haber un grupo reducido de personas. Entonces me recibe una chica y le pregunto: ¿cómo están los jóvenes? ¿Qué están haciendo o qué han hecho durante este año y medio de pandemia? Y a lo que la líder me dice: mira, nada, Samu, yo creo que ningún ministerio juvenil está haciendo nada. Por la pandemia, viste que no se pueden hacer ningún tipo de actividad ni nada por el estilo. Entonces yo le digo: ¿de verdad? ¿De verdad no se puede hacer nada? Y me dice: no, está todo muy complicado, qué sé yo. Bueno, cuando entro eran no más de 20 personas trabajando en el programa de televisión. Y bueno, muchos se conectaron en el vivo, en Facebook y en Zoom, para poder disfrutar de ese programa donde yo iba a ser entrevistado. Y pregunté cómo estaba el pulso de los jóvenes y me comentaron de que muchos se habían como decimos nosotros, descarriado del camino, se habían bandeado y se habían apartado del Señor. Entonces, a mí me llama mucho la atención y me preocupa mucho, queridos jóvenes, que la pandemia nos haya vuelto hacia atrás a algunos, ¿no? Y me preocupa también
de que haya mucha gente y muchos jóvenes que crean que no se puede hacer nada. Y quiero decirte algo, vos y yo no podemos volver atrás por nada, ni siquiera por una pandemia. El apóstol Pablo, el ministerio de él, tengo entendido que duró 20 años su ministerio, de los cuales 15 años él estuvo en una cárcel, o en varias cárceles, ¿no? Pero 15 años se la pasó preso. Ahora, esos 15 años se transformaron en cartas. Filipenses, Efesios, Corintios y todas las cartas que de pronto nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiero decir? Ni un aislamiento, ni una pandemia, ni una prisión, ni una cárcel sin internet, sin hoja y lapicera, porque no tenía ni siquiera virome, se escribía de otra forma en esa época. Entonces, nada de eso pudo impedir la fuerza que tenía Pablo adentro, ni nada lo hizo volver atrás. Entonces lo que yo quiero decirte es, sacá el león que llevas dentro. Y a vos, flaca, sacá la leona que llevas dentro. Sacalo en este momento, en esta pandemia. Necesitas levantarte porque no está en tus genes que hayas regresado atrás. No es parte de vos que seas cobarde. No es parte de tu esencia que no seas creativa, que no seas audaz, que no seas valiente. No es parte de tu ADN. Todo lo contrario, vos sos una persona creativa porque sos hija de Dios, sos audaz porque sos hija de Dios o hijo de Dios, sos valiente porque la sangre de Dios también está dentro tuyo, el corazón de Dios late dentro tuyo, sos alguien que avanza en todo momento, sos alguien que sos lento para enojarte, sos alguien que tiene la capacidad de amar, de dar oportunidades, de ver la vida con otros ojos, porque el Hijo de Dios está dentro tuyo y así como es el Hijo, es el Padre. Así como es el Padre, es el Hijo. Entonces lo que quiero decirte es hora, queridos jóvenes, queridos betelianos de mi vida, que sea lo que sea que estén viviendo, se puedan afirmar en este concepto. Dios no se vuelve atrás por nada. Por lo tanto, ni vos ni yo nos podemos permitir regresar atrás por nada. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que haya pasado. No importa que inclusive que esta pandemia nos haya robado a algunos familiares, nos haya provocado que tengamos que soportar el dolor de no poder hacer una sepultura o un velorio digno a un ser querido. No interesa, nosotros no volvemos atrás por nada. Quiero terminar con una historia que me fascinó, que escuché hace poco, la de un violinista muy famoso, muy reconocido, que llegó ya a su última etapa como músico, ya estaba muy avanzado en edad y iba a dar su concierto de despedida. Y bueno, había toda una orquesta detrás de él y el público estaba eufórico, estaba con mucha atención disfrutando de ese último gran concierto. Y en medio de esa obra, de esa pieza musical que justamente permitía que el violinista se luciera, me recuerdo de que la historia relata de que, la historia real por supuesto, ¿no? Que al violinista se le cortó una de las cuerdas y eso se estaba filmando y obviamente se veía en las pantallas gigantes que había en los costados del escenario y atrás. Todo el mundo se percató de que al maestro se le había roto una cuerda de su violín. Y sabes que esta historia, cuando yo la escuché, yo digo, bueno, suspendió el show, paró la canción, pusieron la cuerda y siguió. No, todo lo contrario a lo que yo hubiese hecho. Este maestro con 3 cuerdas siguió tocando la canción. Obviamente se esforzó mucho más, pero nadie pudo detectar ningún pifie, ninguna nota que haya faltado. Pero su destreza se volvió mucho más fuerte en ese instante de la obra, de la pieza musical, en que la tercera cuerda faltó, ¿no? La cuarta cuerda faltó. Entonces él siguió tocando con estas 3 cuerdas hasta que la pieza de música terminó, hasta que la canción terminó. Entonces toda una ovación de pie del público que duró muchos, pero muchos minutos.
y él mostraba su violín y con 3 cuerdas, y fue fascinante ese momento. Cuando se despide de su público, obviamente le hacen una entrevista a modo de conferencia de prensa y le preguntan al violinista por qué siguió tocando, por qué no frenó la canción, por qué de pronto, si ya estaba preparado para eso, o por qué había decidido reaccionar así. A lo que él dijo: la canción todavía no terminó, no había terminado, la obra no había terminado. Y los artistas sabemos que tenemos que tocar hasta el final, aún con los que nos queda, aún con lo que nos queda en nuestros instrumentos y en nuestras manos. Y esa frase tocó mi corazón, porque Dios es el gran artista de los artistas. Si vamos a hablar de artistas, Él es el número 1. Él es un gran artista. Y Él también, Él está tocando una gran obra con vos y conmigo. Y aunque muchas veces nosotros nos cortamos solos, muchas veces nos rompemos, Él aún así sigue trabajando con lo que queda de nosotros, porque la canción no terminó. Lo que quiero decirte es, puede ser que en este tiempo de pandemia a lo mejor te ha tocado perder, a lo mejor sentís que estás incompleto o estás incompleta, pero vengo a decirte de parte del corazón del Señor, tu canción no terminó, tenemos que seguir con lo que queda. Los hijos de Dios, los que somos parte del reino de los cielos, no volvemos atrás por nada. Te mando un abrazo grande, deseo de todo corazón que otra vez nos volvamos a encontrar, nos podamos ver la cara y podamos disfrutar de que no nos apartamos, de que no nos fuimos, de que no abandonamos, sino que nos mantuvimos firmes y seguimos avanzando a pesar de todo. Te mando un cariño muy grande, un abrazo muy grande, Dios te bendiga y que terminen muy bien este año.